Esto es A Qué Jugamos. Seguinos en Instagram y Facebook como A Qué Jugamos Podcast. Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para enterarte del nuevo contenido. También puedes encontrarnos en Spotify e eBooks como A Qué Jugamos. Las oportunidades que me da este podcast para hablar con directores de juego es lo que más agradezco. Porque he hablado muchas veces con ellos sobre diversas temáticas sobre los juegos de rol, pero principalmente sobre la dirección de los juegos de rol, y nunca queda un registro al que se pueda echar mano para consulta, para compartir o para rememorar. Quizás me hubiese gustado tener algún cassette o algún VHS grabado con lo que pensaba de los juegos de rol allá por los años 90. Quizás lo que pensaban mis colegas, mis compañeros, mis amigos allá por los 2000, y poder contrastarlo con lo que pienso hoy, que probablemente sería muy distinto, ¿no? Los juegos de rol, como este podcast, son construcciones colectivas que tienen esa finalidad de divertirnos, ¿no? De pasar una grata experiencia. Y ya sea que se dirija o juegue bien o mal, si el resultado final de una juntada fue una vorágine de dados, lápices, risas, snacks, mucha diversión y un buen rato, creo que fue un completo éxito. Todos los directores de juego creo que tenemos ese jugador como arquetípico que nos gustaría que nunca nos falte en nuestras mesas de rol. Ya sea porque nos gusta cómo interpreta, ya sea porque nos gusta cómo se vincula con el entorno de fantasía, con el entorno de ficción, ya sea porque se transforma en nuestro cómplice o que realmente quiera ser protagonista de esta historia y todos sus actos estén enfocados a eso, ¿no? A ser protagonista de la historia que construimos entre todos. Pero también tenemos ese jugador de que si se duerme o se olvida de que hoy había mesa, no vamos a extrañarlo. De estos jugadores, ya sea de los que nos gustan, de los que no, es de lo que vamos a estar hablando hoy, con estos 3 narradores que se acercaron a nuestro espacio virtual en este especial atrás de la pantalla. Mariano Rezardo, Adolfo Barbeito y Gastón Nata van a estar acompañándonos, y los voy a bombardear con preguntas para que me respondan en relación a el tópico de hoy, que es los jugadores. Esto es A Qué Jugamos. Seguimos en Instagram y en Facebook como A Qué Jugamos Podcast. Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para enterarte del nuevo contenido que vamos subiendo semana a semana. También nos puedes encontrar en Spotify e eBooks como A Qué Jugamos. Bueno, como dije en la introducción, es un privilegio para mí poder dejar registro de estas cosas que pensamos por ahí los directores de juego y no quedan evidencias por ningún lado. Decía también de que cómo no haber grabado por ahí un VHS o un cassette con las cosas que pensaba hace 20 años atrás sobre esto y lo diferente que hubiesen sido hoy. Pero no vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a ir a presentar a nuestros invitados. Son 3 directores de juegos con un montón de años de experiencia en esta maravillosa actividad, y les voy a pedir que se presenten ellos mismos, porque para eso estamos. Acá a mi izquierda y medio congelado, acá, ahí, lo tengo a Mariano Rezardo. Acá, sí. Está. Con muchos años de director y con muchos años también, digamos. Ya tenemos unos cuantos años. Soy Mariano. Yo, bueno, acá con los chicos jugamos desde hace, ¿cuánto? 30 años, 35 años que estamos jugando. Yo tuve un lapso donde no jugué, pero bueno, ahora la pandemia nos trajo de vuelta al vicio. Así que estamos de vuelta acá. De las pocas cosas que podemos agradecer la pandemia, una de ellas es que no ha devuelto al vicio varios, digamos, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, acá en diagonal lo tengo a mi amigo querido Adolfo Barbeito. No sé, ¿qué quieres decir al respecto? Buenas, tal, Mor, también.
Bueno, yo lo que les estaba por comentar recién cuando Mariano hablaba de la cantidad de años, yo también tengo muchísimos años dirigiendo, jugando, etcétera. Es que es triste, pero los otros días en un partido de pádel, cuando nos quisimos ver, y voy a entrar a sumar los años. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Te digo que estamos cerca de los 150. Son 150 años de experiencia. No, vos perdóname, pero yo soy un pibe, una criatura. Ustedes son personas venerables. Cosi de Kid, claro, Cosi de Kid, 40 cada uno de nosotros, más los 10 de Cosi de Kid, 150. Sí. Por eso. Sí, es verdad. Che, es triste, ¿eh? Es triste, sí. La verdad que es triste. ¿Cuántos dados hemos tirado? ¿Cuántos dados hemos hecho rodar, boludo? O sea, digamos que hay experiencia. Sí. Eso es lo importante. Sí. Y acá justo abajo mío está mi querido amigo Gastón Nata. No sé si querés presentarte, decir algo, Gastón. Yo soy Guaylo en el mundo del rol. Así que sí, justamente como decía Mariano primero, muchos años a cuestas y también, muchos años dirigiendo, ¿no? Sí, seguramente que llegamos a los 150, no vamos a tirar para abajo, pero claramente 150 años de experiencia entre todos nosotros, qué sé yo. Y la pandemia no me pegó a mí en el tema de volver al visor. O sea, recién ahora porque por poco tu programa o tu insistencia, Kojiro, pero en realidad a mí no me dio por jugar. Está cambiando eso, qué sé yo. Claro. Bueno, pero han vuelto muchos. Sí. Y y se agradece porque podemos hablar con gente que tiene muchísima experiencia. Bueno, pero vamos a ir al hueso. Ustedes vieron cómo este programa no nos andamos con tanta vuelta. Le voy a preguntar y me va a ir respondiendo el que quiera. No es necesario que todos respondan a todas las preguntas. Va a ir fluyendo, así como si estuviésemos en un quincho esperando que esté listo el asado que está haciendo Adolfo. Que probablemente va a estar muy bueno, por cierto, tomando una cervecita tirada y de repente empieza a surgir esta conversación, ¿no? Siempre lo mismo, vos, Kojiro. Siempre lo mismo tirando lo del asado virtual y el bajonazo que no lo podemos tener, digamos. Y bueno, pero eso lo hace más que crezca nuestro anhelo, digamos, de que suceda eventualmente, ¿no? Lo de la cervecita puede ser, eso es cuestión de buscar una ahí. Sí, eso es más sencillo, está al alcance de nuestras manos. Pero bueno, antes de largar, hay algo con lo que me gustaría que acordemos o no. Es más, si no acordamos sería genial. Pero ¿piensan ustedes que hay buenos y malos jugadores de rol? Obviamente que sí. Bueno, tranquilos muchachos, tranquilos. Pueden no acordar también. La pregunta mía es si un mal jugador dura jugando. Y mira, buen punto. Es un gran punto, pero creo que la respuesta es que sí. Pero bueno, yo no estoy para responder la pregunta de todos ustedes. Sí, la pregunta real es esa. Seguramente los máster, nosotros los máster que a veces permitimos cosas por amistad o por inseguridad o por inexperiencia, muchas razones, a veces le damos, inexperiencia, le damos lugar a los malos jugadores que existen, como existen malos futbolistas y malos músicos, digamos. Está bien. Malos máster también, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí, digo, bueno, sos un guerrero, tenés una espada. ¿A dónde? Imagínate. No, bueno. Lo más que malo es otra cosa para mí. Claro. Tonto. Sí, bueno, entonces hay como una especie de acuerdo con que puede haber buenos y malos No jugadores. sé, Adolfo, ¿qué dice? Yo dijo que sí, no. dijo de Yo inmediato. dije que sí. Digo que sí, definitivamente. Nos pisamos los dos diciendo que sí, así. Claro, lo dijeron casi Probablemente. simultáneamente, lo dijeron. Bueno, vamos a imaginarnos que un jugador de rol es como uno de estos muñequitos Lego, ¿viste? Que tienen piernitas, bracitos, manitos, eso, incluso hasta intercambiable, porque podés poner las piernitas de este, el cuerpito de este otro, y tenés un nuevo muñequito para utilizar. Si un jugador fuese uno de estos muñequitos, ¿no? ¿Qué característica, qué virtud, qué capacidad, qué le pondría para tener un jugador que nos gustaría tener en nuestra mesa, por ejemplo? Aunque sea una.
una virtud, algo que nos gustaría que Y tenga. que sea inquisitivo me encantaría. Inquisitivo, qué palabrón. Inquisitivo, Palabrón. Punto. Lo vengo Acá, con masticando eso- desde hace rato. Proactivo. Proactivo. El humor garpa. El humor, digamos, es. O El sea, humor garpa hasta cierto punto, me parece. no. Pero no. pará, ¿un comediante o un tipo que tenga sentido del humor para meterlo en los momentos adecuados? Que sea picante en los comentarios, que haga, digamos, no que sea un comediante, pero que sepa cómo decir la palabra justa, cómo, que, digamos, o sea, nos pueda hacer divertir, que tenga el comentario ese, viste, que te hace reír, digamos, pues ese a mí me divierte Sí, mucho. yo creo que también la pregunta, hoy cuando me escribiste sobre esto y me puse a pensar un poco, la di vuelta un poquito la pregunta, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué jugador me gustaría ser? Claro. Porque en realidad, a ver, hay un montón de jugadores distintos, y hay algunos que están muy bien, hay otros que no me gustan tanto, pero que de todas maneras están muy bien. Pero me parece que esto viene más por el lado de qué nos gustaría a nosotros, ¿no? Lo de proactivo está buenísimo, lo de inquisitivo me gusta, está bárbaro lo de comediante hasta cierto punto y en ciertas situaciones, porque, a ver, los otros días, sin ir más lejos, estuvimos con Kojiro haciendo un evento de Cyberpunk, donde a mí me tocó, como llegué tarde, bueno, decidí tomar la parte del presentador de televisión de un reality show dentro de Trauma Team. Y bueno, y eso daba para ser una persona que no hiciera absolutamente nada en la aventura, más que molestar y hacer comentarios fuera de lugar. O sea, Exacto. No, tirate de nuevo, caíste mal. O sea, no te podés morir así. Reviví y moriste bien. O sea, y lo único que hice fue romper la bola, digamos. Pero no estuvo mal porque no es pesado, pero porque era parte del personaje. Me parece que los otros jugadores no opinaban lo mismo. Llegó un momento que me parece que se habían hartado, habían dicho flaco, cortala, o sea. Sí. No, pero me gusta. Lo que sí, en el tema del divertido, me parece de que es un poco también, como dice Adolfo, ¿no? Perdón que me meta mis bocadillos también, ¿no? Que me tendría que... Pero por supuesto, sí. Tendría que reservarme a sus respuestas, digamos, pero... Por ejemplo, cuando estás describiendo una situación, sea en el setting que sea, y el tipo que te mete el chistecito solapado, innecesario, y en medio del clímax de tu descripción, cuando estás llegando a esas descripciones sensoriales más complejas y demás, para que el jugador pueda tratar de estar lo más inmerso posible en la escena, y que te echan el chistecito ahí, ese tipo de jugador es el esperado, es el tipo de que lo haga una vez, dos, está bien, pero que cada vez que vos describas... No, ese no. Ese jugador no, ese ya es molesto, digamos. Molesto, o sea, ese claro. ya se pasa, digamos. Está ese bien. se pasa, digamos, Claro, al otro lado. Yo quiero agregar un tema sobre esto bueno, viene de la parte de cómo serían algunos tópicos ideales de los jugadores. Está bien. Si es que alguien se ha divertido, está bueno, pero ahí depende de eso del juego también. Un juego de misterio, de terror, un juego... El escenario y la propuesta del director del juego es lo que para mí determina un poco el lugar de ese chiste. Un chiste fuera del juego, del mundo del juego, sobre, qué sé yo, vienen las pizzas y, no sé, algunas un chiste. Está bien, pero... O un chiste dentro de la aventura, pero sí que sea permanentemente cargoso, termina rompiendo la atmósfera y básicamente es un ejercicio catártico de ese jugador que está molestando a los demás, como dice Mariano. Claro. Sí. Bueno, pero también están aquellos jugadores que no son, digamos, el jugador que nosotros preferimos, el jugador que nosotros idealizamos, o ese jugador que nos gustaría que esté siempre, pero que también le suma a la aventura. ¿Les pasa eso? No el chistoso molesto, pero hay otro tipo de jugadores que si bien no son el ideal, pero que está bárbaro que estén en nuestras mesas. Sí, seguro. Siempre. Yo todo sirve. Tengo una concretamente que es el jugador que propone cosas, un poco la atmósfera que venimos hablando todos nosotros. Entonces yo no sé si es un jugador ideal. Bueno, ahí planteaban de que uno podría imaginar cuál es el jugador ideal, depende de cómo yo juego. Yo en realidad no suelo jugar como dirijo, o sea, eso como primera diferencia.
Sí que proponga cosas, digo, de cualquier índole, que traiga algún nuevo reglamento perdido, que haga una interpretación de alguna o regla o de algún personaje, que haga alguna observación, que tome nota, que dibuje, que cree, que aporte el juego, que no sea solamente un espectador. Está bien, pero a ver, me refiero a cosas que, por ejemplo, un jugador que no es nuestro ideal, digamos, no es nuestro jugador que nosotros dijimos, lo quiero a este muchacho acá, vino este otro. Y bueno, dale, y resulta ser que suma, resulta ser que está bueno. ¿Qué tiene ese jugador para ustedes? No, un poco lo que dice, lo que decía, ¿no? Proactividad, digamos, que vos ves que se mete en el juego, que se compromete, que digamos, que como decían, que aporta, digamos, que no se quedó mirando y tratando de entender. Y No, como eso puede te da ser, la digamos. posibilidad de explorar vos también tu propia aventura fuera de los parámetros que vos definiste, digamos. O sea, uno cuando piensa una aventura, normalmente la piensa para el grupo de jugadores que tiene. Muchas veces te cambian un jugador, te cambia la forma en la que el jugador reacciona y decís, epa, está bueno, e inclusive cambias algunas cosas como para decir, mira qué interesante. Bueno, vamos claro, un poquito más por este lado. Vos sabés que me encantó eso que dijiste vos, Adolfo, preparás la aventura para el grupo de jugadores. Creo que es un tópico para un atrás de la pantalla completo, esto de preparar las aventuras, ¿no? Y en función o no de quienes están por jugar y demás, me parece un tema muy rico que deberíamos retomar eventualmente. Pero vamos a lo que sigue. Por lo general, cuando hablamos de los juegos de rol, decimos, bueno, el director de juego es esto, el director de juego es esto otro. ¿Está? En mayor o menor medida, los roles están medianamente diferenciados, ¿sí? ¿Ustedes piensan que debe estar clara la línea que divide al director de juego y al jugador en sus funciones, en sus roles diferenciados y demás? ¿O pueden estar más bien difusas, entremezclarse y demás? Se me ocurren juegos a donde, qué sé yo, el jugador tiene la posibilidad de hacer aportes a la narrativa, no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, en los que el jugador puede proponer situaciones o hacer aparecer de repente esa cortina que te va a hacer salvarte del ataque del enemigo, pero que lo aportó el jugador y no el director. ¿Tienen que estar claras los roles, los roles, o pueden ser difusos y entremezclarse? ¿Qué opinan de eso? Clarísimo. Tienen que ser hiperdefinidos. Por la sencilla razón que hay intereses de las partes. ¿Qué quiero decir? A ver. Es como, vos como jugador querés que tu personaje tenga éxito, querés disfrutar jugar al rol, pero no te gusta que se muere y que fracase. Digamos, no es normal eso. Y vos como máster querés contar una historia. Y si vos no tenés mezclado los roles, se da a cosas levemente corruptas. Creo que no hace falta expresar demasiado esa idea. Digamos. Mira que... No se me va a ocurrir un ejemplo concreto. Bueno, yo tengo uno que me parece que viene más o menos al caso. Cuando vos ves muchas películas de Hollywood donde juegan rol, entonces tratan de explicar este fenómeno y te dicen, sí, porque este es nuestro nuevo amigo. Entonces traen un tipo que viene y te dice, yo tengo un personaje que es un guerrero nivel 73 y entra en el party y hace cosas y voy a decir, ¿qué tipo de máster es el que tienen en ese grupo que no leyó primero el personaje? Claro, que dejó entrarlo y hacer lo que quiere. A ver, obviamente tiene que haber un rol definido. Claro. Y es ese límite, es el que tiene que poner el límite y el que tiene que decir, no, flaco, o sea, esto no es así, claro. No sé qué querrás hacer vos, pero esto no. Estás desbalanceado, entonces un poco el rol ahí del director de juego es decir, no, mirá, estamos jugando con PJ Level 5, la dificultad para hacer estas acciones de tanto, tu daño es todos estos dados, digamos. ¿Vos, Mariano, qué opinas de esto? No, a ver, para mí el director tiene el poder, digamos, o sea, el director es el que define todo. Ahora, a mí como director, si alguien aporta, está bueno también, digamos. De hecho, en la última aventura que
estuvimos jugando, vos, Koji, por ejemplo, sos de aportar bastante a la narrativa y a la forma y al comentar, hacer alguna... que si yo veo que cuadra, te lo voy a decir no, o te lo voy a ir por otro lado, o si veo que no y aporta, digamos, por ahí lo dejas que fluya, porque puede llegar a dar algún lugar, algún hilo que esté bueno. Pero nada, eso me parece que es algo que hay que dejarlo que fluya, pero siempre el director es el que tiene la última palabra y es el que define siempre eso, desde ya, digamos. Está bien. O sea, la línea no es tan difusa, pero está bueno que haya jugadores que aporten ese tipo de cosas. No está mal, digamos. ¿Sí? Está bueno. O sea, no lo puedes dejar, digamos, tampoco que hagan lo que quieran. Pero sí, a mí me gusta que aporten, ¿eh? Mira. Por ahí es un poco la pregunta anterior. Claro, ¿de cuál es ese jugador, digamos, que nos llena, que nos gusta y que nos gustaría tener en todas nuestras mesas? No, bueno, a lo que voy también es un poco desde ponerse en el lugar de no, la dificultad debería ser tal, por ejemplo. Claro. O no, en este caso habría que salvar contra Cetro Baribari. Claro, esos son los casos en los que suelen llover piano. Creo que ya lo he mencionado. Claro, exactamente, sí. ¿Y cómo salvas con los pianos? El famoso dedo del máster que... Pero ahí está, ese es un buen... Vos, Kojiro, lo acabas de definir el límite, justamente, a ver. Quizás sin quererlo. No, acá está todo guionado. Está todo preparado. Está todo preparado. Escúchame, a ver, es justamente, diste en el clavo. Que un jugador diga, estaría bueno que tal raza tenga esto por esta razón. Genial, no pasa nada. Pero cuando el jugador toma decisiones sobre el reglamento, que básicamente es parte, es como cuando los senadores, los legisladores aumentan el sueldo. Es básicamente lo mismo. Son los que no le aumentan el sueldo a las demás personas, pero se lo aumentan ellos. Es el mismo ejemplo con los jugadores que manejan las reglas. Básicamente esa es la idea, damos. No puede un jugador decirle al árbitro que ya de por sí debe conocer las reglas, porque eso es un tópico de máster mío. Claro. No me parece bien que un máster no conozca las reglas. Está bien. Porque es básicamente, no tiene el poder sobre las reglas. Si no, es un tirano, no es un árbitro. Y entonces no podés intervenir. Y claro, el máster tiene que tener la potestad de decirle, bueno, no, tenés que salvar contra pianos que caen del cielo con esto y no con esto. No claro, con lo justo que te conviene a vos. ¿Me explico la idea, amor? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, de paso comento que no hay salvación contra los pianos que caen del cielo. Sí, hay salvación para no explotar en una bola de sangre, amor. Sí, pero... Claro, totalmente. Está muy bien que no la haya, digamos. Claro, convengamos que el máster puede ser tu mejor amigo, tu peor enemigo, siempre eso, digamos. Claro. A mí me parece que está bien esto, pero que no haya... Bueno, yo no tendría que estar opinando, pero que no haya una cuestión de contra, ¿no? Podés ser amistoso, podés ser un verdadero grano allá en las partes donde te sentas, pero no el máster contra los jugadores, digamos, ¿no? Esa... Horrible. Claro, esa contraposición de competencia, eso no. Además es como muy desleal, ¿no? Porque vos tenés todo el poder, digamos, ¿no? Entonces, digamos que corres con una ventaja que no sé si está tan buena explotar o aprovecharse de esa, ¿no? Sí, bueno, a ver. La mayoría de esto lo hablaba esta mañana con un amigo mío y decíamos, la mayoría de los juegos tienen este manual que está dedicado exclusivamente al jugador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, todo Dungeons & Dragons tiene su manual de máster, su manual de jugador y monstruos, ¿no? Tenemos, qué sé yo, la llamada de Cthulhu tiene el Investigator Handbook, ¿no? Entonces, digamos que hay libros que están dedicados exclusivamente al jugador, ¿sí? Pero en relación a su personaje, más o menos, ¿no? O sea, cómo armar los personajes, cuáles son los alcances de tu personaje, las reglas, cuáles son las armas, el equipo, los hechizos que puede utilizar tu personaje. Pero
si ustedes tuviesen que escribir el manual del buen jugador de rol, no del buen personaje de rol, sino del buen jugador de rol, o del manual del jugador de rol deseable, digamos, ¿cómo se llamaría uno de esos capítulos? ¿Qué capítulo no podría faltar para ustedes si tuviésemos que escribir el manual del buen jugador de rol? Yo creo que el primer capítulo es: prepárate para jugar tu personaje, estudia las reglas de tu clase, conoce medianamente el mundo. O sea, anda preparado el juego y no te sentés a esperar a que te expliquen todo y que te diviertan como si fuera un capítulo de Netflix, de alguna serie pedorra. Ajá. O sea, que el jugador debe prepararse para interpretar su personaje. El compromiso, digamos, con el juego, digamos, no, la cuestión de la pasividad, proactividad, que venimos dando vuelta los 4, es eso, digamos. No puede ser que un jugador, está bien, la primera vez no sabes, pero es la cuarta vez que jugás y no entendés bien cómo, no digo cómo funciona la magia o otras cosas complejas, digo, cómo funciona la mecánica básica de iniciativa, ataque. Y digo, tampoco es física cuántica, ¿no? O sea, es tirar un dado para una cosa, otro dado para otra. Eso pienso yo. Mariano, ¿qué capítulo no puede faltar en el manual del buen jugador de rol? Qué pregunta. Sí, un poco es lo que cuenta Goilo, sí, que sepan las reglas, que conozcan las reglas, pero también que estén, otra de las reglas es hacerle caso al director. O sea, al director, digamos, no le discutan las reglas, no sean. Seguile el cuento, digamos. Sí, yo sé que a mí a veces digo me pone un poco, hay un par de grupos en Facebook, hay uno que es de Dungeons and Dragons de 5ª edición. Entonces, viste, por ejemplo, te agarran y te hacen las preguntas, lo hacen los jugadores y dicen, si yo soy un druida y estoy en el medio de un desierto y quiero largar el conjuro de no sé qué cosa, se ponen demasiado técnicos, viste, a querer sacarle el pelo al hígado, porque en la parte técnica, esas cosas para mí, digamos, son muy de definirlas el máster y digamos, y no, o sea, y que el jugador no tiene que ponerse a discutir esas cosas. Digamos, el máster, muchas veces las reglas están hechas para romperse y muchas veces, a veces la aventura puede, digamos, puede haber una regla. Aparte hay una cosa que a mí me pasa a veces, que vos ves, es que por ahí vos haces una aventura y por ahí hay alguna regla, y sobre todo en los juegos más nuevos que tienen demasiadas cosas complejas, por ahí te encontrás con alguna regla, alguna cosa que te puede desarmar el juego, ¿viste? Entonces vos agarrás y dices, los otros días justo estaba viendo el Numenera, digamos, este setting que estoy probando ahora, que hay un tipo de jugador con un tipo de característica que cada vez que tira un dado lo tiene que tirar de vuelta y elige el más grande. Digamos, eso es un poder que es terrible, digamos. Entonces, digo, yo por más que el juego lo permita, yo a esa regla particularmente probablemente le diga, no, esa no se puede usar. ¿Te parece muy desbalanceada, digamos? Sí, me desbalancea el juego. Pero en el manual dice, ¿sabés lo que me importa el manual, no? Claro, bueno, ahí sí yo lo entiendo y lo comparto. Una vuelta en uno de mis grupos, en una mesa de Advanced Dungeons and Dragons, me pasó lo siguiente. Resulta que había unos guantes de escalada. Un objeto mágico, guante de escalada, ¿no? Que tiene un montón de atributos muy, muy copados. ¿Entendés? Hace varias cosas. Es un artefacto mágico muy, muy lindo. Pero yo, cuando lo describí, le dije al potencial usuario, mira, lo identifican y solamente sirve para escalar. O sea que con este ítem, vos te lo pones a los guanteletes y podés escalar con un 90% de éxito, ponele, pero nada más. ¿Tá? Y con el paso del tiempo, ya me empezaron a reclamar de que no, que el guante escalada en realidad tenía esa virtud maravillosa que ni siquiera tenía un porcentaje, sino que escalabas de pecho, y todo esto otro porque lo decía el manual. Entonces ahí entramos en esto, ¿no? De que yo que les di un guante de escalada descrito en el manual del Dungeon Master o en el tomo de magia, donde sea que está, o les di un guante de escalada que lo había hecho un mago en mi mundo que solamente servía para escalar casi de manera perfecta, digamos, ¿no? Y la discusión que se suscita después,
fuera realmente como innecesaria, como incómoda, como decir, pero yo te di esto, no te di el que está descrito en el librito, digamos, ¿no? Claro. Ahí están los límites. ¿Ves? Lo que habíamos hablado recién, otra vez. Creo que se limita a... El principal límite es cuando el jugador intercede en el reglamento, dándose una autoridad a sí mismo que nadie le dio en pos de beneficiar a su personaje o joder. Ese es el tema de fondo, vamos. No ser un tirano, Exacto. pero decirle, no, yo no me meto a decirte que vos no te aprendés la secuencia de iniciativa, ataque y daño, no te metas en lo mío, porque es una cuestión lógica. Es como... Claro. Además son molestos en la mesa de juego de rol, en la vida real, digamos. Seguro que no son así. Porque quiero dejar claro, yo soy el que odia a los jugadores, creo que más que nadie, digamos. Lo que pasa es que necesito de ellos. mi problema. La confesión de parte, relevo de prueba. Es terrible, claro. Dice, yo los odio, pero bueno, no puedo dirigir rol sin jugadores. A ver, creo que lo voy a cambiar. Sí, al capítulo sí, le voy a sí, poner no sí, juegue con Guairo. ¿Cómo? Perdón. Sí. Claro, yo iba a dar un nombre para el capítulo, pero me parece que lo voy a cambiar a no jueguen con Guairo. Claro. Pero nada, más allá de eso, jueguen con Guairo. Claro que sí. Un capítulo que no debería faltar es un capítulo que se llame Divertirte jugando y dejar que el resto se divierta. Claro, bueno, Si sí. estás de acuerdo con esto, no jugues. Es importante, ¿no? Porque se ve mucho el jugador que busca su beneficio propio, la realización de del jugador o del personaje o de ambos, porque hay mucha cosa ahí que se mezcla muchas veces, ¿no? En lo que quiere el personaje y lo que quiere el jugador. Es capaz de ir hasta las últimas consecuencias en pos de ese objetivo, por más de que el party quiera o desea hacer otra cosa, o que la historia propuesta por el director de juego, si bien yo soy también, como dice Mariano, de que si los aportes de los jugadores están buenos y hacen de que la historia vaya para otro lado, y bueno, le seguimos la corriente. Pero tenemos un arco argumental clave, algo que es la conclusión del arco argumental, o que tu historia va por ahí, pero tiene un sentido, una razón de ser, y que este jugador, en pos de lo que él quiere, o de lo que su personaje quiere, o la realización de sus objetivos personales, desvíen un poco esa atención para donde él quiere ir, ¿no? Y ahí Adolfo dice, piano. Sí, pero vos fíjate una cosa, que por ahí, digamos, uno que ya estamos, justamente, tenemos muchos años dando vuelta y conocemos mucha historia de lo que venía antes y cómo los juegos de rol fueron cambiando, digamos. Vos verás con las generaciones de ahora y han empezado con Dungeon 3 y medio, qué sé yo, con Dungeon 3, Dungeon 4, y una de las grandes críticas que siempre le hicieron los viejos jugadores fue que es como que esos juegos han ido convirtiéndose más en lo que es un juego de computadora. Y la computadora, de alguna manera, tiene reglas internas que un algoritmo las calcula siempre y siempre las maneja bien, pero vos fíjate que esas computadoras a ellos les permitía, por ejemplo, es muy normal que uno se arme un super personaje en la computadora. Vos tenés tu tanque, que es una bestia, tenés algo que, digamos, es impresionante y lo podés, si alguno ha jugado algún juego de rol, por ahí vos encontrás justo el punto, en el Skyrim vos sabés cómo hacer para que tu personaje le pusiste tal objeto, le hiciste tal cosa, le pusiste tal esto, y al tipo no lo matan más. Lo convertiste en un semidios, digamos. Bueno, claro. Cosas así. Y han tratado de llevar eso muchas veces al juego de rol de pen and paper, digamos, y yo creo que eso para mí un poco rompe con eso. Y yo eso no me gusta. No me gusta eso. ¿Entendés? Por eso por ahí me sigo manteniendo. La optimización, digamos, al máximo, el sacarle provecho al reglamento para tener un personaje que sea eficiente, que sea óptimo, ¿eso a vos te parece, digamos, de que revienta un poco, digamos, la esencia misma del juego? Sí, y capaz que hacen un super personaje, pero cuando a la hora de rolear no aportan nada o no lo pueden, te haces un paladín y el tipo, digamos, termina siendo un salvaje asesino. Claro, ¿viste? Salvaje asesino, pero muy eficiente,
Claro. Vos sabés que lo quiero Ahí- escuchar a claro, Wailo. ahí ya Lo quiero es- escuchar a Wailo. No. Yo al contrario, amo que el jugador, yo prefiero incluso un jugador que sea así, que agarre el reglamento, ¿viste? Y lo exprima para hacerse ese personaje que dicen ustedes del paladín, a que sea medio una baba, porque la baba estorba, digamos. O sea. En cambio el otro, bueno, de última podés pactar. Así como los jugadores tienen sus límites, sos muy bueno siendo un personaje mecánicamente grosso, Sí. pero sos malo roleando, los Master también tenemos como ciertos rasgos concretos, ¿no? De habilidad, que no es soy el Master y soy una bola perfecta de iluminación. No. Hay Master que cuentan buenas historias, hay Master que maquetan muy bien, hay Master que son buenos directores pero son pésimos haciendo historia, digamos, o malos maquetando, y hay que ser honesto en eso. Hemos evolucionado tanto en los juegos, se fusionó tanto la cuestión del rol, las otras tecnologías, que hoy ya da para como profesionalizar y especializarse como máster, digamos. No es como antes que, bueno, éramos un grupo de personas en una pieza así, con un manual que más o menos no entendíamos. No, ahora hay gente que es muy capaz haciendo diagramas para hacer aventuras. Gente con muy buenas ideas y gente muy buena para dirigir, digamos. Pero bueno, así igual con los jugadores. Yo a ese jugador rompeolas del paladín, yo lo animo, dale. Ahora, que él no ande escarbando manuales antiguos para justificar sus deseos de armar un super personaje, eso es una cosa. Otra cosa es que use el reglamento, que es de él el reglamento. No es que yo le voy a decir, bueno, a ver, atrás de su hombro diciendo eso, decir eso, no. Para mí, mi postura es, vos usar lo que quieras, porque yo lo voy a usar mejor. Es así. Bueno, viéndolo ahí, desde ese punto de vista es distinto. ¿Vos, esa Adolfo? fue mi filosofía. Sí, pues vale. Está bien, no, está bien. Sí, no, yo también. Yo soy más de los juegos, más que de la técnica y de las reglas y lo demás. A mí me gusta más el juego de rol relatado, de hacer un buen relato, una buena historia, donde las reglas son la ayuda que el personaje a veces necesita para resolver ciertas cosas, pero que, a ver, y nos ha pasado a todos. Si te salen mal 5 tiradas, no podés tirar la aventura por la ventana. Tenés que buscarle la vuelta, claro, para que siga adelante, digamos. Está bien eso que decís vos. O sea, Y tampoco es el podés sustento. terminar la aventura con 5 buenas tiradas. Claro, es el sustento, pero no Claro. tiene que ser la justificación de lo que pasa una serie de tiradas buenas o malas, digamos. Claro. El otro día, Mariano Reyardo, yo estaba dirigiendo Cyberpunk y pifió básicamente más o menos 5 veces seguidas. Y bueno, las cosas se siguieron dando, digamos, pero lo ideal hubiese sido que no pifie tanto. Fueron aproximadamente 15 minutos de risas, digamos. No podíamos parar de reírnos. Dios mío. Yo pensé que íbamos a tener que abandonar porque yo no podía parar de reír, pero lágrimas tras lágrimas, de decir, no puede ser lo que está pasando acá. El tiempo es tirano y más en este formato que tratamos de que siempre sea 1 hora, hora 10 como máximo, a menos que sea un demo invitado, que eso puede extenderse. Así que les voy a tirar la última consigna, digamos, una especie de cierre ameno y para que nos divirtamos. Cada uno de ustedes tiene en su recuerdo, digamos, una experiencia genial con un jugador, más que con el personaje, con el jugador, ¿no? Porque son dimensiones distintas, digamos, a la hora de describir. Entonces, creo que todos tenemos un recuerdo de una experiencia con un jugador genial y una completamente olvidable, ¿no? ¿Se animan cada uno a tirar ese recuerdo genial y ese olvidable desde su lugar de directores de juego? Mira, yo voy ¿Nadie a quiere nombrar empezar? primero una que tengo un muy buen recuerdo. La verdad que no recuerdo si jugaba, si dirigía, y quién jugaba y quién dirigía. Ah, bueno, fue hace Sí mucho. recuerdo que estaba clásico, hace mucho tiempo. Y creo que estabas vos, Koshi, con las famosas aventuras de Puffman y Bobby. Sí, claro que sí. Tengo el ojo de personaje todavía. Sinceramente no recuerdo quién dirigía y quién jugaba,
Solo recuerdo que habían dos personajes, que es Puffman y Bobbin. Y Bobbin, claro, sí. Y bueno, y sus desaventuras. La verdad que los recuerdos que tengo son muy buenos. Jugando Toons, digamos, Toons. no era un juego Toons. que Sí. fuera una gran maravilla. Puffman era un perro con antifaz y Bobbin era, creo que un ratón que tenía la capacidad de ser elástico, una cosa de esa. Creo que dirigía Jurásico y Jurásico era un mero espectador, porque las cosas que sucedían a Puffman y Bobbin eran ¿cómo se llama? Un capítulo de Tom y Jerry, por ejemplo, o alguno de esos típicos de viejos. Y sí, los recuerdo con muchísimo afecto yo también. De hecho, tengo guardado la hoja de personaje. Mirá qué bueno. Toons era buenísimo. Sí, Yo nunca me voy a olvidar de Toons. Olvídate todo lo que sabes del rol. Así arrancaba. Todo, del rol, de la física, de lo que sea. Olvídate de todo. Era tremendo. Era muy divertido. Era muy divertido. Sí. Y bien planteado, sucedían cosas magníficas como Puffman y Bobbin, por ejemplo. Y una completamente olvidable, Adolfo, de un jugador. Evidentemente me las he olvidado. He tenido como jugador yo, o como jugadores, no sé, recuerdo alguna aventura cuando empezó algún jugador allá en la Corrosio Olmo, donde, no sé, estuvimos 3 o 4 horas, no salían en la primera escena. Yo decía, a ver, falta esa proactividad que decía Wilder recién, ¿no? Claro. Hay que salir de la pieza, Claro. y hay que empezar a... Muchachos, la aventura se Claro, desarrolla afuera, digamos, claro. Claro, esto era la mera descripción de qué es lo que estaba pasando y cuál era la situación. Y no salen, no avanza. tengo mucho más para describirle. Claro, cuando ninguno de los jugadores tiene esa chispa, esa iniciativa de sacar adelante la Bueno. aventura, también, viste, es muy complicado. Sí. Ahí en ese departamento se inició mucha gente y algunas veces, no sé, hacíamos mesas de 3 o 4 jugadores y ninguno con experiencia. Entonces, a veces sí pasaban esas cosas. Claro. Mucha muy gente bien. terminó siguiendo sus aventuras con el rol y creciendo muchísimo como jugadores, y algunas no jugaron más, digamos. Claro, En bueno, todo hay. pero ahí estamos hablando un poco de la inexperiencia, quizás, ¿no? Un poco del hecho Claro, de no tener pero después la verdad es que no recuerdo malas experiencias más allá de esas, que en realidad malas experiencias justamente por esa falta de experiencia, ¿no? Claro. Esa falta de conocimiento de qué es lo que estás haciendo. Mariano, ¿te acordás de una genial y una olvidable? No sé si de una persona en particular, pero sí de algunas partidas geniales, digamos, porque, digamos, no sé si la persona en particular, pero sí de situaciones que son geniales, digamos. O sea, algunas partidas de esa vez que jugamos, que no me acuerdo quién estaba ya, porque éramos varios, que jugamos en la vereda, jugamos en la vereda de la calle, de la casa de Gerardo Sáenz, allá que fue una aventura que arrancó, eran unos elfos que se metían en una cueva a matar unos kobolds, y entonces, pero había 3 chicos que habían ido de espectadores, entonces les ofrecí jugar de kobolds. Entonces se armó, entonces tenía separados los 2 parties. Ajá. Nada, fue fantástico esa aventura. Fue muy, muy divertida, digamos, pero fueron, aparte, cosas muy ocurrentes, todas las que pasaban, porque los kobolds se dedicaron a hacer macana con los otros y los volvieron locos. Estuvo muy buena. O sea que hubo hubo una combinación de factores que le hicieron inolvidable esa partida. Sí. Y después me acuerdo, fue una partida que tuvimos, una campaña que duró mucho tiempo. Pero me acuerdo que el que había empezado a jugar se le había hecho un clérigo del dios del comercio, pero que en ese momento estaba muerto, había desaparecido. Con lo cual el flaco era un clérigo que no tenía poderes. Claro. Y para colmo, y para variar, se había hecho, digamos, estaba comerciando, tenía una carreta, ¿y qué podía vender en la carreta? Frascos. Imagínate con frascos en medio de una aventura, se pasó toda la aventura cuidando la carreta. Claro, ¿entendés?
Que no se le lloró ni que no se rompa. Se le rompía, sí. Claro. Se volvió loco, lo quería matar. Pero bueno, ese. No. Bueno, pero muy ocurrente, chavo, muy ocurrente. Sí. Nada, son de para matarlo. Pero nada, pero igual siempre terminan siendo divertidas esas cosas. Claro, está bien. Pero bueno. ¿Vos, Gastón, alguna experiencia genial con un jugador y una completamente olvidable? Bueno, mirá, la genial creo que podría decir, hubo por suerte muchas buenas, y Claro. por suerte son más las buenas que las malas. Bueno, Pero bueno, qué una que se podríamos decir ahora es, había un personaje, bueno, se dijo un poco recién esto de la diferencia entre el jugador y el personaje. A veces te sueles llevar mejor con el personaje que con el jugador, cosa que me suele pasar por lo que dije antes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que te cae mejor el personaje que se hizo esa persona. O sea, el tipo, tengo mi el amigo tipo que lo Pepito. rolea. Sí, claro, eso es increíble, pero el rol te lleva a esas atracciones. Claro, sí, puede O ser. por lo menos a mí. Pues sí. Bueno, tenía un personaje, este jugador, que tuvo un hijo en la historia, porque la campaña fue muy larga, tuvo un hijo, ese hijo creció y se hizo aventurero. Claro. Y este mismo jugador jugaba a su hijo. Resulta que una vez sucedió que necesitaba pedirle algo al padre, un objeto mágico concretamente, porque el padre era un héroe, digamos. Claro. Y no se había retirado, pero bueno, además las típicas cosas de novela estaban peleados entre sí. Una madre muerta es un espectáculo. Claro, la parte de dramatismo completo. necesario y bienvenido, ¿no? Sí, y una madre muerta a causa del esposo, ¿no? No. Bien completa. Claro. Y entonces le va a pedir. Pero ¿qué pasa? No era un personaje retirado que yo no iba a rolear. Entonces yo lo que le pedí es que él roleara el personaje hijo y el personaje padre, ¿no? Ajá. En la misma vez, impostando la voz y actuando consecuentemente y tratando de simular realmente la respuesta. Es como que vos jugás al ajedrez vos mismo, ¿entendés? Coexistente, y él tenía que decir, bueno, padre, necesito pedirte tal objeto. Estaban peleados. Entonces, ¿cómo roleabas vos? Y cómo haciendo una abstracción de lo que sabía el jugador de ambas cosas. ¿Entendés? Como diciendo, bueno, el hijo no lo sabe esto, y el padre sabe aquello. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y yo estaba así gozando, como presionándolo para eso. Y había un segundo personaje, un tercer personaje, disfrutando de la escena. Esa estuvo muy buena porque... La resolvió bien. Puedo transmitir. Sí, no sé si puedo transmitir la idea, pero fue muy lindo porque fue como expandir un poco el límite del rol y bueno, jugar de otras maneras y desafiar al jugador, ¿no? Y no siempre que el jugador te esté reclamando a vos que lo tenés que divertir eternamente. Claro, está bueno sacar un poco la atención del relato y traspolarlo y que el jugador sea a cargo, digamos, de meterle el drama a la historia. Está bueno. Y salió bien porque pudo romper su vergüenza. O sea que lo hizo bien incluso. Ah, bueno. Salud, chicos. Salud. No sé qué estás tomando. No, yo sí. Se clavó un vino de un damajuanón. No, me lo ¿Qué perdí. ojos agudos que tienes tú, Adolfo? Me lo perdí. Sí. Extraña que los demás no se hayan dado cuenta. Se me hacía agua la boca. Mostrala la damajuana, por favor. Mostrala la Pero damajuana. vos no estás en San Luis, loco. ¿Dónde estás vos? Sí, claro. En San Luis. Bueno, ahí está. Se me da clavó un vergüenza vino de un mostrar la marca. damajuanón. Me da vergüenza. La silita de damajuana, así de que- chope. Ni siquiera le pusiste No, un pingüino, boludo. Ni siquiera le pusiste en un pingüino para servir. No. Esto viene de un cumpleaños, chico, tranquilo. No es que yo soy bueno. un animal que me bajo nada más. Bueno. Ah, bueno, pero qué más tranquilo. Sí. Yo Está el tengo maestro también borracho. otra aventura cortita, otra historia cortita, si te da el tiempo. Sí, Y dale. no de última después la corta. Porque me acordé los otros días. Yo hice una campaña muy larga de Chulu, Ajá. que jugábamos con Jurásico justamente, con Ramiro. Bueno, éramos 3 jugadores y yo. Y cae un día en la casa de Jurásico, estábamos jugando, cae Marianito Ahumada. Y digo, che, ¿no querés penejotear al malo? Que en realidad el malo era el que los recibía en la casa, ¿viste? Que los venía. Ah, el dueño Bueno, de casa. El dueño de casa, bueno, mira, les hizo 10.000 cosas, desde tirarles piedras en la cabeza, meterles víboras en las bolsas de dormir. No. Y lo de las víboras en la bolsa de dormir concluye en que a Jurásico lo pica la víbora. Ah. Entonces el tipo empieza, che, loco, no, esto tiene
todo esto de Mariano, ¿no? Claro. Dice, esto tiene una sola solución, hay que cortarle la pierna. No. Bueno, sí, qué sé yo. Se empiezan, va a buscar una hacha, vienen, qué sé yo, y Ramiro le tenía la pierna, mientras Jurásico decía, no, mi pierna no. Claro. Entonces, agarra a Mariano y me pasa un papelito y tira el hachazo. Claro. El papelito decía, le corto la mano a Ramiro. ¡No! Y le cortó la mano. Y quedó toda la vida, digamos, el personaje siguió sin una mano durante años. Claro, Perdió su mano y el otro por con la culpa de gamba así por la picadora. A todos terminaron resolviendo la aventura y nunca supieron que este viejo era el malo. Claro. Maravilloso. O sea que la resolvieron a medias, digamos. Claro, muy bien. Según ellos es el que les salvó la vida. Ah. ¿Cómo? No lo sabemos. Maravillosa jugada. Y el corte de mano fue un accidente, claramente. Fue un accidente. Obviamente. Che, ¿alguna olvidable, Wailo? Sí, yo estaba recordando dos muy similares con respecto a cavernas y que se están por derrumbar. Ajá. Que el jugador obstinado, creyendo que uno ilusoriamente, creyendo que uno es un buen máster y lo va a salvar, se queda hasta el último momento como presionándote para que no, yo me quedo hasta encontrar o cumplir X objetivo, ¿no? Porque claro. No importa a fin de hora. Eso es birra, Adolfo, ¿no? No, lamentablemente es agua. Oh, qué decepción. Bueno, no importa. Pero Entonces es que me dieron unas ganas, termino esto y me tomo una cerveza. Sí, a esta altura del partido de un terrible ganas. El cuento de lo olvidable es esto de que yo recordé dos situaciones en cavernas donde se estaban derrumbando. Uno, había tenido un mal día en la vida real, entonces estaba como medio distraído y quería encontrar ese objeto que estaba ahí adentro. Claro. Y yo empecé a relatar que se estaba derrumbando porque había salido un bruto gusano de tierra, que era una variante de dragón, digamos. Claro. Yo le puse el skin de gusano, pero... pero los stats de dragón. Sí, estaba dándole masa para que colapsara ese pedazo de caverna. Y todos se fueron y él se quedó. Hasta que los compañeros compulsivamente lo agarraron con magia y lo retiraron. Claro. ¿No? Pero digo, la decepción es que hasta qué grado de estupidez puede llegar a alguien de no entender que o sea, vas a matar a un personaje que tenía 3 años y nivel 15. Claro. ¿No? En 3.5. Y otro también, recientemente, no hace mucho, yo dirigí el malo de un máster amigo, digamos. Un máster amigo me invitó para que yo dirija al malo. Lo suele hacer, no sé por qué me elige a mí para estos roles. ¿Por qué será? Y él era un jugador en la misma secuencia, ¿no? Había una personaje que había tenido una gran decepción existencial y quería morir en ese lugar donde estaba su hijo ectoplásmico, fantasmagórico, imaginario ahí. Entonces quería morir ahí, está importante personaje. Claro. Y este otro quería, vamos, en un arrebato de caballerosidad forzada, la quería forcejear para sacarla de ahí. Y yo les dije, son 2 asaltos que calculan, que había conocimiento enano ahí, que calculan que se va a derrumbar todo. Y estaban ahí insistiendo que no. Uno escapa, otro se queda fielmente a este personaje compañero. Y yo, como acto de bondad, le dije, te cae una piedra y te golpea tanto de daño, pero quedas vivo. Te den una salir corriendo por ese pasillo que sabes que está apuntalado con una mina que no va a ser lo último que caiga esa parte de ahí, por ejemplo. Sí, y el chabón se forcejeaba con la mina que quería quedarse ahí todo. Una situación, viste, casi del final de la película épica, con la música terrible, diciendo, pero se van a morir. Es lo más que encima afectaba a la misión en paralelo que estaba sucediendo en otro lado. Mientras estaba en otro lado, nada, yo le dije, a tomar por cojones, y se le derrumbó y se murió el tipo, la persona que quería morir por su historia, fiel compañero, y se quedaron los 3 mirando, o sea, los 2, no la personaje. Pero la personaje la llevaba a alguien. ¿Cómo? O sea, el personaje que decidió morir y quedarse ahí y a morir, lo llevaba a un jugador. Sí, lo llevaba a un jugador y fue su decisión,
estaba basada en las cosas que fueron sucediendo. O sea que estaba roleando bien, digamos. La mina, Sí, no, el personaje que muere, que quería morir, estaba bien roleado. El problema era... Y eso es parte de la anécdota del mal jugador, digamos. Claro. Sí, lo estaba roleando bien esta mujer. El otro era que se obstinó en querer rescatarla y confiarse que yo no le iba a hacer que derrumbara la caverna cuando yo se lo había dicho de antemano. Además yo juego con los dados limpios, tiro los dados enfrente de la cara de la gente, Claro. no los oculto. O sea, se resuelve ahí, punto. Y yo después tenemos como máster arreglos para poder solucionar esas cosas. Esas dos fueron terribles, malas, porque habla, ¿no? de los jugadores que no logran entender los límites. Claro. Juegan Nunca creyeron que vos eras capaz de matarlo, digamos, y los matas. No se trata que yo los mate, que la historia los iba a matar y que pensaran que tenían inmunidad, digamos. Claro. ¿Les habrá pasado a los compañeros, a ustedes también eso? No sé, yo por lo general soy de cuidar mucho mis PJs a menos que el background lo invite. Sos un máster apañador vos, me parece. Yo los cuido, mis PJ, sí. Debo llevar la campaña de Chulu más larga de la historia de la humanidad, boludo. No los dejes en Sí, mi mano. yo cuando digo, llevamos 1 año y medio, me dicen, con los mismos personajes. Sí, ya me da cosa, ¿viste? Decirlo, pero bueno. Sí, bueno, ya que esto es un living. Sí. Ciro, a ver, ahora los tuyos. Bueno, yo recuerdo con muchísimo afecto 2 momentos. Uno, una partida que, de hecho, si mal no recuerdo, creo que dirigía vos, Adolfo, en el que estábamos con José Arismendi y Paris jugando la llamada de Chulu, y de repente éramos todos americanos, la típica del sueño americano, ¿no? Entonces, y todo el tiempo era una convivencia así con que me voy a ir a jugar al fútbol con mi pequeño, al parque, y me voy a comer una malteada, y ¿viste? Y empezamos a utilizar todos elementos muy, muy típicos de las películas, digamos, y todo se justificaba. A mí me gusta mucho el jugador que no importa que su personaje quede mal parado, si su decisión va en favor del rol, ¿no? Eso para mí es maravilloso, digamos, ¿no? Y es un regalo que me hace el jugador a mí como director de juego. Por ejemplo, un amigo mío, Martín, tiene un personaje que es muy cuidadoso de su aspecto, de sus formas, incluso no está implícito, pero por ahí hasta duda de su propia sexualidad, digamos, ¿no? Es un ranger muy, muy peleonero pero tiene esa debilidad por cómo se ve, si está bien peinado, si sus ropas son caras y están limpias, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y muy, muy delicado. Entonces, en un momento logran convencer a un grupo de enanos del desierto de que el tipo era una divinidad. Entonces el clérigo lo eleva por los aires, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le hacen que caigan rayos para darle más fuerza de deidad al tipo, y el tipo solo estaba simulando para evitar el conflicto. Entonces, en un momento dado, estos enanos Ñu le agarran, le acercan un cuenco con sangre y ojos, que era la ofrenda que le hacían ellos a sus dioses. Entonces el tipo agarra y dice a sus compañeros, yo no voy a comer eso, porque le daba terrible asco. Y entonces los jugadores le dicen, loco, comelo, porque si no vamos a deschavar este hecho de que sos una farsa. Y el tipo come, y el jugador me dice, no, me da tanto asco que vomito, ¿no? Entonces, la resolución esperable era que el tipo comiera. El tipo no hizo ningún tipo de tirada, no, decidió que su personaje no podía tolerar, ¿entendés?, el asco que le producía ese cuenco de sangre y ojos, y lo vomita. Cuando lo vomita, imagínate, los enanos del desierto dicen, terrible hijo de puta, como nos desprecias la ofrenda. Se armó terrible cagada, casi salen mal parados todos, muy abollados, es más, creo que hasta se tuvieron que ir. Y sus compañeros, obviamente, pero el máster no te dijo, hace una tirada de salvación contra la cosa que sea para que vos vomites. Y el tipo era, no, a mi personaje le dio asco, le dio terrible asco, y lo tuve que vomitar. Entonces, para mí, yo en ese momento no dije nada, pero para mí fue un premio tan grande de que el jugador no mida las consecuencias si va a ir a favor
de su personaje o de cómo piensa su personaje y demás. Eso me pareció magnífico. Eso está muy bueno, pero no que no se haga costumbre de un jugador, ya que sabe la clave que está buena, de siempre cagarla para mal. No, Vos querés rolear, rolea. no. Es más, No digo que sea el caso. lo magnífico fue que caso. fue excepcional, digamos, porque el tipo está acostumbrado a tirar y tener éxito, ¿entendés? O sea, hace sus tiradas de salvación, pega con mucha facilidad, es el que mata al enemigo, ¿entendés? El que resuelve el enigma. Y que en ese momento específico de debilidad decida perjudicar el party por una cuestión de rol. Me pareció magnífico. ¿Qué querés que te diga? ¿Se fue Mariano? ¿No? Acá estoy. No, perdón, se congeló quieto. un poco. Che, bueno, ya duró un montón el programa, lo voy a tener que recortar por todos lados porque tiene que durar menos, pero bueno, ha sido un enorme placer tenerlos en este living. Y obviamente que los voy a convocar nuevamente para que hablemos sobre otras temáticas, por ejemplo, el preparar la aventura en función a los jugadores, o sea, preparar la aventura o improvisarla, las cuestiones temporales que afectaron la escritura de determinados manuales de juego o los pensamientos de esos momentos y demás, que me parece también muy atractivo. Y múltiples temáticas que ustedes incluso me pueden proponer a mí, que yo gustosamente voy a armar un especial para que lo compartamos con las personas que de manera inocente quizás se encuentran con este podcast y se ponen a verlo, digamos. Así que muchas gracias, muchachos, les agradezco un montón y bueno, nos estaremos viendo muchas la gracias a próxima. vos, Gracias, Bocollí. Dale, nos vemos. Saludos, chicos. Hasta la Chao. próxima. Adiós. Esto es A qué jugamos. Seguinos en Instagram y Facebook como A qué jugamos podcast. Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para enterarte del nuevo contenido. También puedes encontrarnos en Spotify e eBooks como A qué jugamos.